Buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, un saludo y este video es para explicar la, el tema de las ramas del poder público. Entonces, préstenle mucha atención porque aquí va a salir pues una tareita. Entonces, bienvenidos a las ramas del poder público. Bueno, resulta que ese es el símbolo, eso es una corona, que es el símbolo de la monarquía, de los reyes, ¿cierto? Los reyes durante muchísimos años fueron los que gobernaban en los diferentes estados o lugares o reinos. Es decir, la monarquía fue el sistema de gobierno más usado, más antiguo, que más ha durado durante la historia humana. Pero esta monarquía tiene un inconveniente, y es que el monarca es una persona que tiene absolutamente todo el poder. El rey es la persona que tiene en él todo el poder para hacer lo que él quiera. Cuando pasa eso, entonces generalmente por la naturaleza humana las personas comienzan a abusar de ese poder, ¿sí? Había un rey que era el rey Sol, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, perdón, el rey Sol. Este rey Sol es como el ejemplo clásico de la monarquía absoluta, del rey con un poder absoluto, ¿sí? Ese señor tenía en sus manos la capacidad de hacer lo que él quisiera. Él proponía las leyes, él las ejecutaba, las hacía cumplir, y también él era el que impartía justicia. Él solo tenía absolutamente todo el poder, o mejor, tenía el poder absoluto. Cuando pasa esto, pues entonces estas personas con ese poder tienden a abusar de ese poder, como ya había dicho. En la antigüedad o hasta la Edad Media, esta era la forma de gobierno, la monarquía, la forma de gobierno más popular, y ese poder absoluto se daba en forma de monarquía, es decir, los reyes eran los que tenían ese poder absoluto. Pero en la actualidad podemos encontrar esos dictadores, estas personas que tienen ese poder, ya no son reyes, son dictadores, ¿cierto? Son como especies de reyes actuales. Tal vez se rodeen de una serie de instituciones que aparentemente los hagan democráticos, pero esas instituciones no sirven y todo el gobierno se da alrededor de la persona. Aquí podemos encontrar varios ejemplos de eso. Miren, Kim Jong-un, por ejemplo, es el de Corea del Norte, ¿sí? Aquí está el amigo de Corea del Norte, mírenlo acá. Y ese es ese es un dictador, ¿no? Es como una especie inclusive de rey, porque allá en Corea del Norte el papá era el abuelo fundó Corea del Norte y le pasó el poder al hijo, y que es el papá de él, y cuando el papá murió le pasó el poder
han dicho que este está enfermo y que ha estado como muy mal de salud. Entonces aparece como que si le pasa algo a él, aparece la hermana. Parece que esta muchacha es bastante despiadada y su rostro como que lo muestra, ¿no? En estos días decían que Kim Jong-un había mandado a fusilar como a 4 o 6 consejeros porque no habían estado de acuerdo con él en unas posiciones, unas políticas económicas. Le habían dicho, no, yo creo que mejor hacerlo diferente, y lo habían mandado a fusilar. Entonces eso es lo que pasa cuando cuando una sola persona tiene el poder concentrado en él, que abusa de su poder, hace lo que quiere con los ciudadanos, con las personas, con el pueblo. Entonces en la Revolución Francesa aparece este personaje, Charles Louis de Seconde Montesquieu, ¿sí? Y escribe un libro que se llama El espíritu de las leyes. Y el tipo propone que después de la revolución, ese poder absoluto que lo tenía el rey, acuérdense que en la Revolución Francesa, se lo vimos en el periodo pasado, acaba con la monarquía y pone como forma de gobierno a la democracia. Entonces él dice que para evitar esos abusos del poder, ese poder debería dividirse en 3 ramas y cada rama debería controlarse una a la otra, ¿sí? Y esa rama del poder público, ese sistema que fundó la Revolución Francesa y ese señor Montesquieu, es el que es retomado por las democracias del mundo desde la Revolución Francesa hasta ahora. Y nuestro país no es la excepción. En nuestro país, entonces, el poder, ¿sí?, el poder público está dividido en 3 ramas. Y cada una de estas ramas se supone que debe controlar a la otra, o se controlan entre ellas, para impedir que una persona entonces o una rama del poder público haga lo que quiera. Entonces en nuestro país hay una democracia con unas divisiones de ese poder, lo que se conoce como la tridivisión del poder público. El poder está dividido entonces en 3: la rama ejecutiva o el poder ejecutivo, el poder legislativo o la rama legislativa, y el poder judicial o la rama judicial. El poder ejecutivo entonces tiene a su vez sus representantes. Cada uno de estos tiene sus representantes en cada una de las divisiones político-administrativas que tiene el país. Vamos a buscarlo acá. Pongamos mapa político de Colombia. Entonces miremos, vamos a mirar uno que tenga buena, que sea grande. Este no es muy grande. Listo, miren. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, entonces se puede dividir como pues en 3 partes, digamos. El país completo, o sea, a nivel nacional, a nivel departamental, miren cada uno de los departamentos, y cada departamento tiene su respectiva capital.
está muy pequeñito, pero miremoslo. Cada departamento tiene su respectiva capital, ¿cierto? En nuestro caso, entonces, es el Valle del Cauca y la capital es Cali. Aquí está el Chocó y capital es Quibdó. Este es Antioquia y la capital es Medellín. Bueno, entonces tenemos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, cada una de las capitales y los municipios que tienen los distintos departamentos. Entonces, el poder ejecutivo a nivel nacional está representado por el presidente. El presidente entonces es el que se encarga de hacer cumplir las leyes, o sea, de ponerlas en ejecución, ¿sí? De coger las leyes y ponerlas a funcionar, hacer que esas leyes se apliquen, digamos, administrar los recursos del país para que esas leyes se puedan ejecutar. Entonces el presidente se encarga de proponer un presupuesto que después es aprobado por el Congreso y, digamos, generar a través de ese presupuesto las obras que necesite el país, las carreteras, ¿cierto? Los acueductos. Al presidente lo rodean los famosos ministros. Cada ministro, digamos, se ocupa de una parte importante, un aspecto importante que debe tener el país. Por ejemplo, el ministro de Transporte se encarga de lo que acabamos de decir, de las carreteras, de cómo funciona el transporte colombiano, de los puentes, de los camiones, de los barcos también, de los puertos. El ministro de Agricultura entonces se va a encargar de toda la parte agrícola, de generar que los campesinos puedan sembrar, darles facilidades, préstamos, mirar pues la cuestión de las plagas, etcétera. El ministro de Hacienda es el que se encarga de repartir el dinero y de cobrar los impuestos. El ministro de Minas se encarga de todo lo que tiene que ver con las minas de oro, de carbón, todas las minas que haya, y el petróleo. Bueno, entonces este presidente, que es el representante de la rama ejecutiva a nivel nacional, es el que se encarga de hacer las obras y de hacer que las leyes funcionen, dotándolas de recursos y de instrumentos y haciéndolas efectivas. El presidente de la República y sus ministros. A nivel de el departamento, el que representa el poder ejecutivo es el gobernador, ¿sí? Y a nivel de el municipio es el alcalde. En nuestro caso, pues el alcalde Iván Ospina. No sé ustedes qué opinan, pero yo pienso que ha hecho un buen trabajo. Aquí es una gobernadora, pues, en este momentico se me escapa el nombre, pero entonces esta es la rama ejecutiva. La rama legislativa a nivel nacional está conformada por el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Este Congreso se encarga de hacer las leyes. Las leyes son las que van a marcar las pautas, las que van a decir cómo se deben hacer las cosas en este país, ¿sí? Cómo debe funcionar la educación, por ejemplo. Entonces se hace una ley sobre la educación. Cómo debe funcionar la venta y el arrendamiento de las casas. Entonces se hace una ley sobre arrendamiento, una ley sobre venta de casas. Se hace una ley sobre cómo debe funcionar los impuestos. Aquí se hacen las leyes, ¿sí? Entonces aquí tenemos a nivel nacional está el Senado y los representantes a la Cámara. La rama legislativa a nivel departamental está compuesta por la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental tiene
una serie de personas que son elegidas también, la gente vota por ellas, que se llaman diputados. Y los diputados no hacen leyes, lo que hacen ellos no se llaman leyes, sino que se llaman ordenanzas, que son como pequeñas leyes válidas para el departamento. Y a nivel del municipio, los que representan la rama legislativa es el consejo municipal. Los concejales también son escogidos por votación y no hacen leyes, sino que hacen acuerdos, y los acuerdos son válidos para el nivel del municipio. Entonces los concejales de aquí de Cali se reúnen y hacen un acuerdo que es válido entonces para aquí, para la ciudad de Cali solamente, y ese acuerdo pues debe ser finalmente sancionado por el alcalde. Si el alcalde no lo firma, pues ese acuerdo no va a servir. Lo mismo acá, si la ordenanza de la asamblea no la firma el gobernador, no va a servir. Y lo mismo acá, si el Congreso hace una ley pero no es sancionada por el presidente, no va a ser válida. Entonces es una forma de control. Y los que castigan el incumplimiento de la ley se llama la rama judicial, y está conformada por los magistrados de las altas cortes y por los jueces a nivel del municipio, y por algunos tribunales departamentales, ¿no? Y los jueces a nivel de cada municipio. Bueno, muchachos, la tarea que ustedes tienen que hacer es hacer un mapa mental que sea un mapa mental de esta rama del poder público, pero que esté acompañada de ilustraciones o dibujos de cada uno de estas ramas, ¿sí? Es decir, hacer un mapa mental con cada una de estas ramas, pero acompañada de ilustraciones o de dibujos, ¿cierto? Y que sea un poquito más detallado, que profundice un poquito más en lo que yo les acabo de decir. Bueno, queridos estudiantes, nos veremos prontamente en una reunión virtual. Muchas gracias, un abrazo, y espero pues que puedan hacer su tarea de la mejor manera. Cualquier pregunta pues a través de Caterine me la pueden hacer, o en el tablón. Nos vemos. Chao.